Bueno, Dios te bendiga, vamos a ir analizando el primer libro de Crónicas. Ya en el capítulo 6, el pasaje se llama el descendientes de Leví. ¿Quién era Leví? Uno de los hijos de Jacob, pero esto es interesante porque esta tribu es elegida para sacerdocio, para la administración. De hecho, en la antigüedad sí era el que quería administrar tenía que ser de la tribu de Leví. Solamente ellos podían administrar en la antigüedad. De hecho, viene desde Aarón. Bueno, creo sí, es que viene desde Aarón. Pero bueno, este, vamos a seguir analizando. Dice, los hijos de Leví, verso 1, capítulo 3, verso 1, dice, los hijos de Leví, Gerasón, Coat y Merari, los hijos de Coat, Amram, Isar, Hebrón y Uziel, los hijos de Amram, Aarón, Moisés y María, los hijos de Aarón, Nadab, Abiel, y Tamar. Entonces hacemos énfasis que aquí, incluso Aarón venía de la tribu de Leví, de la descendencia de Leví. De hecho, él fue el primero en hacer esto fue Leví. Perdón, Aarón, el primero en ser sacerdote, ministro, fue Aarón. Incluso Moisés también era del tribu de Leví. El hacer engendró a Fines engendró a Abisúa, Abisúa engendró a Puki, Puki engendró a Uzi engendró a Seraías, Seraías engendró a Merayot, Merayot engendró a Marías engendró a Aitop. Entonces aquí hacemos énfasis interesante, que interesante que yo me acuerdo que David hacía dos cosas. Era rey, pero también era sacerdote, era ministro. Recordemos que él fue el que llevó el arca y también hacía uno que otro sacrificio. Lo cual es interesante es que una persona puede hacer dos cosas y no ser de la tribu de Leví. Aquí entra lo que se llama voluntad de Dios. Así es simple, porque por ley David no debía de haber ministrado nunca. Mira, yo engendró a María, se me engendró y todo. A ver, y también engendró a Sadoc, se engendró a Ahimas, Ahimas engendró a Azarías, Azarías engendró a Johanán, y Johanán engendró a Azarías, el que tuvo sacerdocio en la casa de Salomón, y que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Marías, Marías engendró a Ahitop, Ahitop engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum. Como dato curioso, recordemos que incluso en la época de Cristo, esta genealogía existía en aquella época. Vamos a apurarnos, de hecho no voy a terminar, porque son muchos versos. Entonces, Azarías engendró a Josaías, y Saraías engendró a José, y José fue llevado cautivo cuando Jehová transportó Judá y Jerusalén. Por mano de Nabucodonosor, los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, estos son los nombres de los hijos de Gersón, Libna y Simei. Los hijos de Coat, Amram y Sar, Hebrón y Uziel, los hijos de Merari, Mali y Musi. Estos son los hijos de Leví según sus descendencias: Gersón, Libna, su hijo, Jaat, su hijo, Simón, su hijo, Joás, su hijo, Ido, su hijo, Sera, su hijo, y Jetra, su hijo. Los hijos de Coat, Aminadab, su hijo, Coré, su hijo, Aser, su hijo, incluso aquí está Coré. Elcana, su hijo, Ebesar, su hijo, Aser, su hijo, Tahat, su hijo, Uriel, su hijo, Usías, su hijo, y Saúl, su hijo. Como dije, como dato curioso, Zacarías pertenecía a la tribu de Leví. Y de hecho, como dato curioso también, esta genealogía, o sea, no termina aquí, es muchísimo más extensa. Pero existía en la época de Cristo. Después de eso, por cierto, desapareció la genealogía de los levitas. No sabemos actualmente quiénes son los levitas. No lo sabemos. De hecho, uno de los temas más interesantes dentro de Israel, porque se supone que van a entrar al templo, pero ¿cómo de dónde van a sacar los levitas si no tiene la genealogía? No la tiene. Ya no existe, en la actualidad ya no existe. El Cana dice, el Cana, su hijo, Ebisab, su hijo, Asir, su hijo Tahat, su hijo Orel, su hijo Usías, su hijo Saúl, su hijo, los hijos del Cana, Amasai, Yeimot, el Cana, su hijo Sofai, su hijo Nahat, su hijo Elab, su hijo Jeroham, su hijo el Cana, su hijo, los hijos de Samuel, Efraín, Basni y Abías, los hijos de Merai, Mali, Libni, su hijo, Shimei, su hijo, Usa, su hijo, Simei, su hijo, Aguía, su hijo, Asaías, su hijo. Bueno, entonces pues aquí está. Esta primera parte, vamos a dejarlo hasta aquí. Es mucho, son muchos, llevamos ya 30 versos.
Entonces, como lo queremos aquí, el dato curioso es que Moisés y Aarón pertenecían a la tribu de Leví. Por eso es que me distraba, ¿verdad? Pero también ha habido inconsistencia, porque incluso David en el Antiguo Testamento ministró y no debe de haberlo hecho. Porque David no es de la tribu de Leví. Entonces, en estos casos, lo que sucede es que entra lo que es la voluntad de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Bueno, entonces, este será todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. De hecho, lo dejamos en completo que vamos hasta la versión 30. Y en el siguiente video continuamos. Dios te bendiga.